temas específicos los que nos convocan de interés de la Secretaría de Cultura, específicamente la autopista Ñuguazú y la estación Esperanza. Entonces, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio quiere dejar bien en claro que nuestra intención es proteger el patrimonio, salvaguardar sus bienes, salvaguardar no solamente los bienes que están en custodia de FEPASA, sino también los que quedan en la memoria colectiva de la ciudad. Entonces, de tal manera estamos trabajando en forma coordinada, tenemos conocimiento de las acciones del proyecto del Ministerio de Obras Públicas, así como también la postura de FEPASA sobre el particular. Pero queremos actuar de manera responsable y en tal sentido podemos manifestar. Esto va a estar, es una gacetilla que va a estar en poder de todos ustedes, donde decimos que estamos realizando estos trabajos institucionales, que apoyamos las tareas que hace el Ministerio de Obras Públicas en relación a la modernización de la empresa histórica, que es el Ferrocarril del Paraguay, en su reactivación esperada, y sobre todo considerando la salvaguarda de los bienes culturales recomendadas internacionalmente. Hacemos constar que existe un convenio firmado entre FEPASA y Obras Públicas, entiendo que también con Contraloría, con Procuraduría de la República, donde están regladas y establecidas todas las acciones que se van a hacer de manera de enmarcarse en la ley. Y sobre los mismos nosotros mencionamos que las vías durmientes, así como el tramo correspondiente a la autopista Ñuguazú, están contempladas en el proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Por tanto, lo que recomendamos es que en salvaguarda de estos elementos los inventariemos y posterior traslado a un espacio seguro que el propietario, en este caso FEPASA, va a indicar cuál es este espacio seguro. Me gustaría hacer primero un pequeño relato histórico de lo que es el proyecto Ñuguazú. El proyecto Ñuguazú se inicia, digamos, prácticamente ya en el año 2010. Posteriormente, en marzo del año 2011, es enviado al FOSEN dicho proyecto para obtener el financiamiento del mismo, el cual fue aprobado en mayo del año 2011. Después hubo el cambio de autoridades dentro del Ministerio de Obras Públicas, se realizó una nueva revisión de ese proyecto. En agosto del año 2011 se realiza un primer acuerdo con FEPASA respecto a lo que sería la autopista Ñuguazú. En octubre del año 2011, es decir, hace exactamente un año, se inició el proceso licitatorio y en diciembre del año 2011 se recibieron las ofertas para la construcción de la autopista Ñuguazú. La autopista Ñuguazú es un proyecto de 45 millones de dólares, cuya palada inicial se da en el día de la fecha. Es una autopista de seis carriles, por la cual se estima que van a transitar más de 200.000 personas por día y que va a permitir que cualquier ciudadano desde Luque llegue en 8 minutos a la estación del Botánico. Es decir, que es una obra de vital importancia para mejorar el tránsito y el acceso a la ciudad de Asunción. En dicho proyecto fue contemplado y está establecido en los acuerdos el espacio necesario para que el ferrocarril funcione en forma segura y sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, dentro del mismo proyecto existe la posibilidad de que inclusive, de ser necesario, el ferrocarril funcione bajo 2 vías. Es decir, queremos afirmar enfáticamente de que se han tomado todas las medidas para que el ferrocarril funcione sin ningún tipo de inconveniente. Es de interés del Ministerio de Obras Públicas que el ferrocarril se desarrolle. Consideramos de vital importancia la reactivación del ferrocarril, inclusive en el acuerdo suscrito en el día de ayer
con FEPASA y con la Procuraduría General de la República se estableció que el Ministerio de Obras Públicas va a financiar los estudios de factibilidad para cualquier tipo de proyectos que tenga FEPASA en el área de obras. Se estableció que el Ministerio de Obras Públicas se va a encargar de retirar las durmientes, de retirar las vías durante la construcción, de inventariar conjuntamente eso con FEPASA y con la Secretaría Nacional de Cultura y depositar esas durmientes y esas vías en los depósitos del ferrocarril en la ciudad de Luque. El Ministerio de Obras Públicas también asume el costo del mejoramiento del tramo comprendido entre Luque y Areguá, de tal manera que el ferrocarril esté operativo fundamentalmente en el verano con el tren turístico, de tal manera a que ese servicio pueda ser prestado a toda la ciudadanía. Quiero nuevamente resaltar que el Ministerio de Obras Públicas, el ferrocarril es una prioridad y que estos dos proyectos no son excluyentes, mucho por el contrario. Uno justamente va a ayudar al funcionamiento del otro. El hecho de que el ferrocarril pueda aliviar, digamos, el uso de vehículos y el tránsito es fundamental para el Ministerio de Obras Públicas, de ahí el interés del Ministerio de que inversiones privadas se acerquen y ayuden a desarrollar el ferrocarril en nuestro país. Cuando asumimos el año pasado, 2011, nos enteramos del proyecto de la autopista Ñuguazú y cuando nos enteramos que estaba diseñado enteramente sobre la franja de dominio, empezamos a hacer una serie de reuniones con el equipo técnico, primero con la consultora que estaba haciendo el diseño. Y sí, había una preocupación seria del tema de que en el diseño original estaba puesto 5 metros, entonces nuestra preocupación era que no servían los 5 metros. Después eso genera un retraso otra vez en el proyecto, tienen que modifican y terminan dando 6 metros, que tampoco era para nosotros suficiente, ya que nosotros entendemos que si vamos a planificar un sistema de transporte urbano, un tren de cercanía, necesitamos más espacio, que no era suficiente, porque aparte hay que hacer o una vía simple con desvío o una vía doble para que la rotación de los trenes justifique, digamos, la operación, ¿verdad? Que pueda cubrir los costos. Y nada, al final terminamos firmando un convenio en el cual Obras Públicas lo que se compromete es, una vez que esté el proyecto de tren urbano y se tenga que ejecutar el proyecto, lo que ellos van a hacer es, los 6 metros que están hoy, va a quedar como un paseo central, se tienen que extender a los 2 carriles centrales de la autopista. ¿Y por qué se justifica también esto? Una vez que metamos un sistema de transporte masivo en ese tramo, la demanda de la autopista también se va a reducir, porque la gente, obviamente, o sea, eso está por estadística, la gente, si le brinda un servicio de transporte eficiente, la gente se transporta en el servicio público. O sea, hoy creo que todo el mundo se maneja en auto por las condiciones del sistema de transporte público nacional. Entonces, esa fue, digamos, la negociación. Hasta la semana pasada seguíamos nosotros con la preocupación de que no teníamos todavía un documento jurídico en el cual Obras Públicas tome la franja de dominio. Estuvimos trabajando con el equipo de asesoría legal de Obras Públicas, asesoría legal de FEPASA, y también le involucramos a la Procuraduría, ya que la Procuraduría es la que tiene que velar por los intereses del Estado paraguayo, y la franja de dominio es del Estado paraguayo. FEPASA es el administrador, pero el propietario final es el Estado paraguayo. Entonces, el convenio lo que termina haciendo es defendiendo el espacio que FEPASA considera necesario para poder implementar un sistema de transporte ferroviario. Con esas modificaciones, más la reparación del Luque Areguá y el traslado de la locomotora y los vagones, porque eso se olvidó mencionar, Max, eso se va a tener que hacer un traslado que tiene un costo que FEPASA no hubiera podido pagar, entonces se va a llevar al Luque y la idea es lo antes posible iniciar ese mismo servicio que hicimos cortito hace unos días entre Botánico y Caballería, hacerlo ya en forma periódica entre Luque y Areguá. Creo que con eso vamos a potenciar un poco lo que es el turismo en la ciudad de Areguá y también Luque, que todos tienen de por sí atractivos naturales. Entonces, la idea un poco es justamente expresar
que se vio la parte, se analizó desde Cultura si el retiro de las vías correspondía o no, y lo importante es que se va a dejar el espacio para las vías.